Bien, hermanos, hermanas, buenas noches a todos. Estamos una vez más en estas introducciones, ¿verdad? De estos preciosos mensajes que nos ha concedido el Señor en diciembre del 2024. Este es, equivaldría al quinto mensaje, el hermano que lo compartió, el hermano Ricky Acosta. Nos presentó este tema tan precioso y maravilloso de Cristo como aquel que es la imagen de Dios y el tesoro. La imagen de Dios y el tesoro. Aleluya. Qué maravilloso tema. Y como veremos a lo largo del bosquejo de este mensaje, eh, esto tiene que ver con nuestra experiencia, nuestro disfrute y la expresión de Cristo en nosotros. Necesitamos experimentar, disfrutar y expresar a este Cristo en tantos aspectos que hemos estado recibiendo, mensaje tras mensaje. El día de hoy recibimos estos dos puntos maravillosos que se encuentran en Segunda de Corintios, el capítulo 4, como lo veremos, la imagen de Dios y el tesoro. Realmente creo que somos tan afortunados de tener un ministerio tan rico y poder recibir tantos aspectos. Esto, sin duda alguna, nos lleva a una experiencia más rica, más profunda con nuestro amado Señor. Y este tema tiene mucho que ver con cuánto nosotros hemos recibido en nuestro tiempo personal con el Señor, nuestro tiempo íntimo con el Señor. Y a lo largo de los días podemos mantenernos en esta comunión directa, continua con el Señor, como lo vamos a ver punto por punto. Muy bien, el punto uno romano nos dice, en 2 Corintios 4 del 4 al 7 se nos muestra que podemos experimentar y disfrutar a Cristo como aquel que es la imagen de Dios y el tesoro. Y podemos leer en 2 Corintios 4 del 4 al 7 lo siguiente, en los cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí lo tenemos, el cual es la imagen de Dios. Continuamos. En el 5 vemos que porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Porque el mismo que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el 7 concluye, pero tenemos este tesoro. Aleluya. Y tenemos el tesoro. En el versículo 4 la imagen de Dios y en el versículo 7 el tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bien, entonces, como veremos, tendremos la oportunidad de ir punto por punto viendo qué es esta imagen, qué es este tesoro. Así que, ¿qué es la imagen? La imagen de Dios se refiere a Cristo como nuestra expresión externa, mientras que el tesoro se refiere a Cristo como nuestro contenido interno. ¿No es esto maravilloso? Por fuera, la imagen. Por dentro, el tesoro. Y como veremos a continuación, somos vasos de barro, pero ¿qué se ve por fuera en nuestro vivir diario? Debe verse la imagen de Dios, así como en Génesis 1:26 se refería a que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, indicando de que fuimos creados iguales a Dios para expresarlo a Él.
Así que esta imagen, Génesis 1:26, se está refiriendo a esta imagen que estamos disfrutando el día de hoy, la imagen de Dios. Génesis 1:26 corresponde a 2 Corintios 4:4 en este punto de la imagen de Dios. Así que fuimos creados a imagen y semejanza para expresar esta imagen de Dios en nuestro vivir, en nuestro andar, día a día, en nuestras relaciones con los hermanos, con la familia, pues, la esposa, los hijos. Debe estar esta imagen. Fuimos creados para expresar al Señor día tras día, momento a momento. Debería ser continuo esto. Pero claro, entendemos que hubo una caída y por eso necesitamos regresar al Señor y volvernos al Señor cada vez. Cada vez que perdemos esta imagen, necesitamos tornarnos, volvernos al Señor para que regresemos a nuestra fuente, la fuente de vida, la fuente que produce esta imagen, esta expresión en nosotros. Porque la tenemos, hermanos y hermanas, tenemos esta fuente en nosotros. Es un asunto de volvernos al Señor vez tras vez, momento a momento, para permanecer en su presencia, para permanecer expresando esta imagen de Dios. Así que sigamos. B. Deberíamos portar a Cristo como imagen de Dios por fuera y deberíamos tener a Cristo como tesoro por dentro. Así que en la segunda parte de este mensaje vamos a ver entonces este tema de el tesoro por dentro. Vamos a disfrutar punto por punto esto. C. Necesitamos entrar en el disfrute rico y pleno de Cristo. No importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia, no nos graduaremos jamás. Aleluya. Necesitamos permanecer disfrutando a este Cristo maravilloso de una manera plena. Y vaya, ¿qué es pleno? ¿Qué es pleno? Por completo. Tenemos que confesar al Señor y arrepentirnos. No estamos todavía disfrutándole de una manera rica, no estamos todavía disfrutándole de una manera plena y por eso necesitamos entrar en este disfrute. Y qué precioso es que este ministerio nos trae a estos puntos el día de hoy. De, según Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, Él es la expresión de la imagen de Dios. Leemos en 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que aquí vemos el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, la imagen. Tenemos una imagen. Esa imagen puede ser recibida por nosotros cada vez que vamos al Señor. Recibimos de su gloria, recibimos del resplandor de su gloria. Y ya sabemos que hemos aprendido, pues, que la gloria es Dios expresado y ese resplandor es cómo nos llega Dios a nosotros, como el sol. El sol brilla, está millones de kilómetros separado de nosotros, pero ¿con qué intensidad nos llega a nosotros al punto de que unas horitas afuera y cambia el tono de nuestra piel? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambió el tono de nuestra piel? Los que somos morenos quedamos casi negritos, los blancos quedan como camarones. ¿Qué sucedió en ese proceso? Recibieron el resplandor, recibimos el resplandor, el sol lejano llega a nosotros por medio de ese resplandor, de ese brillo. Así que no importa, no importa que a Dios nadie lo haya visto jamás.
Hermanos y hermanas, recibimos un resplandor cada vez que vamos al Señor cada mañana, abrimos nuestro corazón e inmediatamente empezamos a recibir ese resplandor de su gloria. Y adivinen qué, algo va a suceder, algo va a cambiar internamente, algo está siendo infundido de esos rayos, de ese brillo, de ese resplandor, penetra en nosotros y nos imparte todo lo que Él es para que lleguemos a tener el reflejo de esa expresión maravillosa. Así que no es cosa pequeña que cada vez que vamos al Señor y abrimos nuestro ser, abrimos nuestro corazón, no es cosa pequeña eso que está sucediendo en nuestro día a día. Así que no deberíamos pensar que es algo muy pequeño, 5, 10, 15, media hora. Temprano en la mañana nos abrimos al Señor, tocamos al Señor, recibimos el resplandor de la gloria de Dios. Eso entonces produce como resultado su imagen, la imagen de Cristo resulta de nosotros estar bajo ese resplandor. E, como imagen, Cristo como imagen de Dios es la declaración, la expresión de Dios. Él da a conocer, declara a Dios y expresa a Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando el Señor, cuando el Señor se encontró capítulos adelante, en el capítulo 8, en una situación muy complicada, habían encontrado a una mujer en pleno acto de adulterio, encontraron al Señor y proponían apedrearla. Imagínense eso. Qué complicado, ¿verdad? El Señor, en su resplandor, tocó la conciencia de quienes condenaban y juzgaban a esta mujer pecadora. Y al final, ¿qué sucedió? Todos se fueron. Nadie pudo tirar la piedra. Nadie pudo tirar la piedra. Todos dejaron la piedra y se fueron, de los mayores a los menores. El Señor le preguntó, ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Nadie, nadie. Todos se fueron. Él tampoco la condenó. Qué preciosa imagen de Dios tenemos en este Cristo amoroso, misericordioso, perdonador. Hermanos y hermanas, ¿está esa imagen en nosotros? Cuando en mi casa algo me hace o me dice mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis compañeros de trabajo, algo me dicen que no me gusta, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Está la imagen de Cristo en nosotros, perdonando, perdonando a los pecadores, perdonándonos unos a otros en la iglesia, los hermanos, las ofensas? Esta imagen, esta imagen, el Señor quiere reproducirla en nosotros por medio de este resplandor. Así que, ¿cuánto necesitamos admirar? No nos cansamos de admirar la expresión, la declaración de Dios en este Cristo maravilloso. Más adelante, en Lucas 7, se nos dice que había un caso de una mujer que, ¿verdad?, perdía a su hijo único. Y el Señor se compadeció de ella. Aún le pidió que no llorara. Se acercó al féretro donde estaba el niño, lo tocó y le dijo al joven, levántate, aleluya, levántate. Al incorporarse,
Empezó a hablar. Se lo dio entonces a su madre. Dice aquí algo interesante. Dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y escuchen esto, dice, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué tal eso? Y Dios ha visitado a su pueblo. Pero si era Jesús, era Jesús el que hacía este acto, pero ¿a quiénes vieron? A Dios. En ese acto de compasión, bueno, de seguro que también fue poderoso ver a un niño levantarse de los muertos, pero todo inicia en la persona. ¿Quién, cómo se define, cómo se expresa este precioso Salvador en medio de esta situación triste? Cómo él se presenta lleno de compasión y Dios, y ellos vieron, Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, de seguro podríamos pasarnos mucho tiempo hablando cada caso en los cuatro evangelios. Podríamos estar aquí disfrutando cómo Dios se aparecía en cada situación, en cada palabra, cómo Él tocaba a las personas. Era Dios. Era un hombre, aleluya. Era un hombre, pero este hombre era Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Luego, otro ejemplo que se nos dio en Marcos 10. Marcos 10. Se presentaban los niños para que lo tocase. Los discípulos reprendían a los que los presentaban, pero dice aquí que Jesús al verlo se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ningún modo entrará en él. Y tomándolos, a los niños, en los brazos, observen esto, dice, los bendecía afectuosamente imponiéndoles las manos. ¿Qué sentimientos tenía este hombre? Pero es precioso y es a veces sorprendente. Por un lado se indigna y por otro lado está lleno de afecto, está lleno de afecto. Qué maravilloso, qué completo, qué cabal es nuestro amado Salvador, nuestro Jesús. Esa es la imagen de Dios. Era un hombre que por medio de sus virtudes manifestaba, expresaba los atributos divinos de Dios. Él era Dios hecho carne y todas estas reacciones pueden mostrarnos quién es nuestro Dios en verdad. Luego, también se nos dio el ejemplo de Juan capítulo 2. Después de esto descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Y sí, es así. Esta es la expresión de Dios en Cristo. Él estaba lleno del celo de la casa del Padre. Así que
Sí, Dios es celoso. Cristo también era celoso por la casa del Padre. No podía tolerar tal, tal degradación en la casa del Padre. Así que, ¿es esta nuestra experiencia, hermanos? ¿Es esta nuestra imagen? ¿Qué clase de vida de la iglesia estamos viviendo el día de hoy? Son nuestras localidades casas de oración. ¿Qué sucede con nosotros cuando vemos situaciones en la iglesia? El celo de la casa nos consume. Esa expresión de Cristo es la que también todos debemos tener. Todos debemos tener tal expresión de Dios en Cristo. Muy bien, llegamos al punto F. Dice, Colosenses 1:15 habla de Cristo como la imagen del Dios invisible. Aquí, imagen no significa una forma física, sino una expresión del ser de Dios en todos sus atributos y virtudes. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que, ¿a quién le ha visto? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto jamás. Pero si vemos a Cristo, vemos la imagen del Dios invisible. Y esta expresión no es solamente para admirar en la persona de Jesús. Esta expresión, esta imagen, es para ser portada, llevada por cada uno de sus miembros en su cuerpo. G. Nuestra mente necesita ser renovada a tal grado que tengamos una perspectiva clara de Cristo como imagen de Dios. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esa imagen de Dios es producida por la renovación de nuestra mente, efectuada por la transformación. Así que, qué maravillosa vida tenemos. Tenemos una vida, recibimos una vida que está produciendo una transformación en nuestro ser interior, mente, emoción y voluntad, para que lleguemos a ser la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Así que no es un asunto de hacer cosas, es un asunto de llegar a ser la persona misma de Cristo, la réplica misma de Cristo. Por eso es que es tan preciosa la vida de la iglesia. No estamos aquí para hacer cosas, no deberíamos estar afanados por hacer cosas. Más bien debemos pasar más tiempo con nuestro amado, recibir más el resplandor de su gloria, para que se imprima la imagen de Dios, para que se imprima la imagen de Cristo en nosotros por medio de la renovación de nuestra mente. Bueno, llegamos entonces ahorita al punto 2 romano. En 2 Corintios 4:4, Pablo habla de la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como leímos, hay tantos puntos preciosos aquí. Lo volveremos a leer, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos puntos aquí, verdad? ¿Cuántas palabras? Algo que estamos disfrutando es que todos estos puntos están en aposición. Cristo, Dios, el Evangelio, el resplandor, la iluminación.
y la gloria están todos en aposición y esto indica que tienen el mismo significado. Y este significado es una persona, la persona de Cristo. Así que Dios está en Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es el que resplandece por medio de la iluminación y por consecuencia tenemos la gloria. Entonces, todos estos puntos tienen el mismo significado. Qué maravillosa persona tenemos. Cuando nosotros compartimos el Evangelio a las personas, aquí hay algo muy precioso que debemos considerarlo en nuestra experiencia. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio a las personas, ¿qué transmitimos? ¿Transmitimos doctrina? ¿La mejor doctrina, la doctrina del recobro del Señor? ¿O transmitimos a Cristo cuando hablamos? ¿Qué llevan nuestras palabras? ¿Doctrina, enseñanza, conocimiento? ¿O será que cuando hablamos transmitimos a Dios mismo, a Cristo mismo como evangelio? En el libro de los Hechos vimos o hemos visto que los discípulos, los creyentes, cuando predicaban el evangelio, presentaban a Cristo como persona, la persona de Cristo mismo como evangelio. Así que cuando nosotros predicamos el evangelio, no estamos hablando solamente palabras, estamos transmitiendo a una persona maravillosa, la persona de Cristo. Y si transmitimos a esta persona maravillosa como evangelio, entonces habrá un resplandor. Aleluya. Y vaya que sí, yo creo que todos tenemos esta experiencia, no hemos sentido ese resplandor. Las personas reciben un resplandor de nuestra parte cuando estamos hablando, predicando este Cristo maravilloso como evangelio. Ese brillo llega a las personas, las toca y las ilumina, las ilumina, ilumina la mente de las personas. Claro, ¿dónde estábamos antes de recibir el evangelio? ¿No estábamos en tinieblas? Tinieblas, no había luz. Pero cuando recibimos la palabra del evangelio, algo empezó a brillar en nosotros, algo empezó a iluminarnos, nuestro entendimiento empezó a recibir algo que jamás habíamos visto, el resplandor, la iluminación, la gloria de Cristo. Maravilloso. Sí, yo recuerdo cuando, en- en- cuando yo recibí al Señor, yo era estudiante de la universidad a mis 20 años, y el compañero que me compartió el Evangelio me preguntó: Jorge, ¿tú qué quieres hacer cuando te gradúes? Ya estábamos en el último semestre. Ese fue el momento en que fui salvo. Y, y yo le dije, pues quiero hacer buenas obras. Eso, él estaba en tinieblas totalmente. Quiero ser una buena persona, hacer obras a la comunidad, mi contexto católico, ¿no? Quiero hacer obras a la comunidad, ser una buena persona, ayudar a las personas. Y todavía recuerdo que eso fue un día, no sé, 2 días después, 3 días después, volví a ver a este compañero y él me dijo: estuve pensando en eso que me dijiste, tú quieres hacer buenas obras para la comunidad. Déjame decirte algo. En la Biblia hay un versículo que dice que
que todas nuestras obras, nuestras mejores obras, son solamente trapos de inmundicia. Nuestras obras justas, nuestra justicia, son trapos de inmundicia. Eso me pegó muy duro. Pude haberme sentido ofendido, pero ¿saben qué? Eso me atrajo. Más que sentirme ofendido, me sentí atraído. La Biblia dice eso. Y luego posteriormente me presentó la persona de Cristo como mi redentor. Me habló de la obra de Cristo, de la redención, de la sangre de Cristo que limpia todos nuestros pecados. No es que yo no hubiera oído esas palabras, hermanos y hermanas. Yo ya las había oído y hasta creo que hasta en nuestro contexto católico hasta cantamos esas cosas. Cordero de Dios y todas esas cosas, ¿no? Pero imagínense eso. Yo me quedé, algo llegó a mi ser, una iluminación, algo que nunca había recibido. Y eso me atrajo, eso me atrajo. Luego, posteriormente, me invitó a una reunión. Jorge, ¿quieres venir a una reunión de la iglesia? Y claro, ya estaba enganchado, estaba atraído. Solo faltaba eso. Te voy a llevar a la iglesia. Y dice, pero esa iglesia no es la católica, ni son las denominaciones. Yo, con contexto católico, ni sabía que existían esas cosas. Denominaciones, ¿qué es eso? Pero alabado sea el Señor. Nos resplandeció, hermanos. A mí me resplandeció. La iluminación del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y este era un hermano pequeño, no era un gran predicador, no era una campaña. Estábamos estudiando juntos. Allí sucedió esa aparición. Allí sucedió ese resplandor de la gloria de Dios. Allí sucedió esa iluminación y fui atraído a Él. Y por la misericordia del Señor, todavía estoy aquí después de 43 años. La pregunta es, ¿estaré siguiendo todavía disfrutando ese resplandor? Bueno, vamos a hablar de eso un poquito después. Así que el Señor nos guarde bajo esta iluminación continua del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice, el cual es la imagen de Dios. Esta es la imagen de Dios. Ah, en este versículo, Pablo también nos informa que el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ha cegado los pensamientos de los incrédulos. ¿Lo vieron? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estábamos nosotros antes de recibir el Evangelio de la gloria de Cristo? Estábamos en tinieblas, cegados, pero alabamos al Señor. El Señor nos encontró, se nos atravesó, nos llamó y nos trajo a la iglesia a disfrutar. Ya no solamente de manera casual, es decir, hace 43 años yo fui salvo. No, 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 no. Diariamente podemos seguir disfrutando de esta iluminación, de este resplandor, de esta gloria. Estamos en la luz. Pero el diablo, Satanás, se ha encargado de a través de un sistema de cosas llamado el mundo, mantener los pensamientos de todas las personas cegados. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Alabamos al Señor por la venida de Cristo en los 4 evangelios. Cuando Él llegó el juicio. Aleluya. El juicio a este mundo. Pero hermanos y hermanas, qué privilegiados somos. Estamos del lado del reino. Estamos en su reino. No estamos en el mundo. Estamos disfrutando el resplandor de la gloria de Dios y la podemos disfrutar todos los días. No estamos en el mundo.
No deberíamos estar en el mundo. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Hermanos y hermanas, lo más que recibimos el resplandor de la gloria de Cristo, lo menos que el diablo tendrá participación en nosotros. Por lo tanto, necesitamos permanecer bajo este rico y precioso resplandor. 16:11, Juan. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Así que estamos disfrutando esta imagen maravillosa y el Señor espera infundirse, impartirse en nosotros para que se produzca tal imagen y expresión en nosotros. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero no en nosotros, hermanos, pero no en nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos en la luz, nosotros estamos en su reino, nosotros estamos en su iglesia, bajo su autoridad. Y de cierto que necesitamos recibir ese resplandor constantemente. Sí, sí, hace 43 años yo puedo contar, después de que llegué por este resplandor a la iglesia, por esta iluminación de la gloria de Cristo, sí, contaba a los hermanos que yo estaba en el mundo. ¿Dónde estábamos? En tinieblas. ¿Dónde estábamos? En el mundo. Bueno, de seguro que yo no sabía lo que era el mundo. Acababa de llegar a la vida de la iglesia, empezaba a caminar en en esta vida preciosa, la vida cristiana. Yo no sabía lo que era el mundo, pero qué precioso fue que a mí nadie me dijo nada. En la iglesia nadie me dijo nada. Recuerdo que en una ocasión bueno, yo jugaba softball, me gustaba softball, y jugaba y hasta me tiraba y me raspaba y toda la cosa. Y una ocasión llegué a una reunión y un hermano me vio y dijo, oye, ¿pero qué te pasó aquí? Me vio unos raspones. Y yo le dije, sí, sí, estábamos ahí en el softball y nos fue bien, ganamos. Yo ya ni me acuerdo qué le estaba diciendo, pero él se quedó así y ven, hermano, qué bueno. Y ya, no me dijo nada, no me dijo nada, no me condenó, pero sí recuerdo que a pesar de que nadie me dijo nada, un día sentí ir a ver a los hermanos en vez de ir a jugar un partido de béisbol o de softball. Y después de ese tiempo, ya nunca más volví, nunca más volví. Pero sí recuerdo que a mí me gustaba estar con los hermanos. Eso sí recuerdo. Sí recuerdo que no quería perderme ninguna sola reunión. Eso también recuerdo. Ya ni me acuerdo cómo fue que dejé el béisbol o el softball. Ya ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo que yo no quería perderme ninguna reunión, ninguna comunión. Y un día después miré hacia atrás y dije, mira, eso ahora quedó en el pasado. El resplandor de la gloria, hermanos y hermanas, es maravilloso, nos atrae y y nos introduce en la persona de Cristo, nos introduce en la iglesia, nos introduce en todo este disfrute maravilloso. Nos libera del Dios de este siglo, nos libera de la autoridad del Dios de este siglo, nos libera del mundo. Y sí creemos que esto debe ser la experiencia de nuestros jóvenes el día de hoy. ¿Cómo estamos animando a nuestros jóvenes cuando los dejamos de ver y de repente llegan? ¿Qué les decimos? Ajá, no te habías reunido. O simplemente lo recibimos amorosamente con la imagen de Cristo.
Necesitamos orar por nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones, para que también ellos reciban el resplandor de la gloria y ellos puedan ser atraídos por esta imagen del Cristo maravilloso. Uno, el Dios de este siglo es Satanás, el príncipe del siglo presente, quien domina el mundo de hoy y busca la adoración de las personas al cegar su mente y sus pensamientos. Hermanos, desde esos tiempos, por ese resplandor fuimos atraídos a adorar a Dios, a adorar a Cristo. No adoramos otra cosa, no adoramos otra persona que no sea Dios y Cristo. Todas las personas en la actualidad, ya sea que tengan poca o mucha cultura, han sido cegadas por el Dios de este siglo. Necesitamos orar, Señor, confío en ti para derrotar al Dios de este siglo. Aparte de ti no adoro a nadie ni a nada. Qué maravillosa oración. Si oramos de esta manera, la luz divina resplandecerá y recibiremos revelación, hermanos y hermanas. ¿Qué nos tiene aquí? Debe ser tal luz divina que resplandece en nosotros. ¿Qué nos mantiene aquí buscando el Señor reunión tras reunión? Debe ser este resplandor precioso y maravilloso que nos atrae y que nos sigue atrayendo. Hoy me debe de seguir atrayendo, igual que hace 43 años. La intensidad de esa luz debe ser mayor, de manera de que no sienta ninguna atracción por el mundo, por las cosas que están fuera de este precioso Cristo. Muy bien. 5. Si renunciamos a nuestros conceptos y volvemos nuestro corazón al Señor, los velos serán quitados y el Dios de este siglo no tendrá terreno en nuestro ser. Según de Corintios 3:16. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Esto qué significa? Esto significa que es una decisión mía. Es una decisión tuya, hermano y hermana. Cuando el corazón se vuelve al Señor, sí, yo necesito decidir, Señor, me vuelvo a ti. Anhelo recibir tu brillo, anhelo recibir tu gloria, anhelo mirar tu faz, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Queremos ver tu rostro, Señor. Volteo mi corazón para verte a ti, para recibir esta iluminación, este resplandor, esta revelación. Y hermanos y hermanas, todas nuestras experiencias espirituales dependen de revelación. Si no hay revelación, no hay experiencia. Y estamos hablando en estos temas, estos mensajes gloriosos de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Así que necesitamos volver nuestro corazón para que los velos sean quitados, para que llegue la luz, para que llegue el resplandor, para que llegue la gloria. Y entonces sí, mirando a cara descubierta, mirando, reflejando como un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria, aún a su misma imagen. ¿Lo ven? A su misma imagen, como por el Señor Espíritu. Así que es un asunto de permanecer buscando esta gloria, buscando este rostro, buscando su faz, permanecer allí y recibir de su gloria y de su resplandor todo lo que Él es. Él nos está transformando, no por nuestras acciones, no por nuestros planes, no por nuestra obra, no, es solo por el permanecer en Él, mirando su faz. Ve, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de su gloria, que ilumina y resplandece. Bueno,
Resplandeció en mí hace 43 años, pero sigue resplandeciendo en mí hoy. Sigo buscando al Señor con el mismo anhelo y deseo. Todavía hoy estoy dispuesto a dejar cualquier cosa por estar delante del Señor, en la reunión con los hermanos, en la comunión con los hermanos, mirando su faz. Dios es invisible, sí, pero Cristo, el Hijo del amor de Dios, quien es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia, es su imagen, con lo cual expresa lo que Él es. La imagen de Dios, mencionada en Colosenses 1:15, se refiere a la expresión de Dios y la plenitud de Dios, esto es Cristo mismo. E. La expresión, la imagen del Dios invisible implica que, aunque Dios mismo es invisible, su imagen es visible. F. El Dios invisible tiene una imagen visible y esa imagen es Cristo, como lo vimos anteriormente en los 4 evangelios. Él expresó, definió, declaró a este Dios invisible y los discípulos vieron su gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia y de realidad. Maravilloso, ¿verdad? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 2, aunque Dios es invisible, Él es expresado por una persona viviente, a saber, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que necesitamos pasar tiempo con el Señor, necesitamos que como resultado de esto se produzca tal expresión de Cristo en nosotros, y esto sucederá de forma espontánea. Todavía recuerdo, más adelante, cuando llegué a un trabajo, recuerdo que tenía pocos días, no conocía a nadie allí, yo no conocía a nadie como para hablar del Señor o cosas así. Además era un trabajo, no sé. Yo no oía en los pasillos a la gente hablando de Cristo, así que yo tampoco podía hablar de Cristo. Pero no pasaron muchos días. Un día mi compañero, teníamos una oficina de 2 personas, él y yo, terminadas las horas laborales, él me dijo, Jorge, tú eres cristiano. Y yo dije, pues sí, la verdad es que sí soy cristiano. Y me dijo, ¿sabes? Yo estuve orando. Yo estuve orando para que la persona que viniera aquí a ocupar esta vacante fuera un cristiano. Y yo, y yo le dije, oh, o sea que yo soy la respuesta de tus oraciones. Aleluya. Y ahí nos estuvimos gozando. ¿Verdad? Bueno, este hermano todavía está con nosotros en la vida de la iglesia el día de hoy, pero es muy precioso. ¿Existe tal expresión, imagen entre nosotros en nuestro día a día? A veces no necesitamos ni siquiera abrir la boca y decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, qué precioso es cuando la gente lo nota sin nosotros haber dicho ni una sola palabra, ni un solo versículo. Hermanos, también en 2 Corintios vimos que hay una fragancia de Cristo en nosotros y no deberíamos esperar que todas las personas se agraden de nosotros, porque dice que para unos este aroma, esta fragancia será de vida y para otros será de muerte. Así son las cosas en este camino de la fe. Así que no se preocupe,
No estamos aquí para ganarlos a todos. ¿Por qué? Porque para unos será fragancia, aroma de vida, y para otros será de muerte. Animamos a nuestros nuevos que no teman hablar la palabra de Dios. Si alguien les pregunta, ¿tú eres cristiano? Hay que decirle que sí, sin miedo, sin temor a represalias, a burlas, a rechazos. No hay que tenerle miedo a eso. Esa es parte de nuestra historia. Para unos es fragancia de vida, para otros es fragancia de muerte. Pero hermanos y hermanas, somos la imagen de Cristo. Debemos llegar a ser tal imagen de Cristo en nuestra vida diaria, en nuestras experiencias grandes y pequeñas. Más bien diríamos pequeñas, en las pequeñas. Quedémonos con las pequeñas. Las grandes vendrán solas. Las pequeñas, en el día a día, en mi trato con mi esposa, en mi trato con mis hijos, mis hijas, en trato con los hermanos, en el trato con mi trabajo. ¿Existe esa imagen? Bueno, tres, Romano. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Aleluya. Vamos a estar leyendo una y otra vez estos preciosos versículos. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos este tesoro. Aquí dice, pero tenemos este tesoro. Somos de barro, somos vasos de barro, sí. También caídos en Adán, pecaminosos, pero tenemos este tesoro. Aleluya por ese pero. Tenemos este tesoro. Así que no nos fijemos tanto en el vaso. Sí, es en Adán, es caído, es pecaminoso, es defectuoso. Es más, no tiene remedio. Pero, hermanos y hermanas, tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro. Así que, Cristo como espíritu vivificante en nosotros es aquel que resplandece y obra. Este es el tesoro que tenemos en nosotros. B. El hecho de que Dios resplandezca en nuestros corazones introduce en nosotros un tesoro, el Cristo de gloria, quien es la corporificación de Dios para ser nuestra vida y nuestro todo. Así que, de vuelta al versículo 4 y al versículo 6, están citados aquí en este punto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero miren lo que dice el 6, dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces subrayemos allí la faz de Jesucristo. Ya llegamos a la faz de Jesucristo en el versículo 6. Y el 7 continúa diciendo, pero tenemos este tesoro. Por lo tanto, ¿cuál es este tesoro? Si vemos el 6 y el 7 juntos, ¿cuál es este tesoro? Es la faz de Jesucristo. Aleluya. Sí, pero tenemos este tesoro, dice el 7, pero anteriormente dijo, hablaba de la faz de Jesucristo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y continúa diciendo, pero tenemos este tesoro. Esta faz es preciosa, es el rostro mismo de Jesucristo. Este es nuestro tesoro. ¿Por qué es nuestro tesoro? Porque en esa faz está la expresión íntima, está la expresión íntima de sus sentimientos.
Necesitamos ser aquellos que admiran, observan, disfrutan, permanecen mirando la faz de Jesucristo constantemente. Sí, yo creo que esa historia todos la conocemos, los casados. No sé, bueno, también los padres con los hijos. Cuando la mamá mira para allá, dice, oh, oh, ya es hora de irnos, ¿verdad? Dicen los niños, entre el esposo y la esposa, cuando hay algo que no está bien, uno mira la cara y ya sabe que algo no está bien. Los sentimientos se expresan a través de las miradas, del rostro, de la faz. La faz es esta sección donde se encuentran los ojos. Y los ojos son la ventana del alma, son la ventana de todo lo que hay dentro. Así que tenemos que ser aquellos que miran la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es nuestro tesoro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que también hay poder allí. Tenemos ese tesoro excelente, poderoso, pero es de Dios, no es de nosotros. El vaso es de barro. Pasan los años y seguimos siendo barro. El barro no mejora, pero dentro de este vaso, cada uno de nosotros, hay un tesoro y crece, aumenta. Por lo tanto, mientras más permanecemos en el Señor, más tesoro tenemos. Más aumenta este tesoro en nosotros y por eso es que necesitamos permanecer disfrutando esta faz maravillosa, experimentando la faz de Cristo. Debido a tal resplandor en nuestros corazones, tenemos un tesoro que es asombroso, precioso y maravilloso. Este tesoro, el Cristo que mora en los creyentes, en nosotros, los vasos de barro, es la fuente divina del suministro para la vida cristiana. Observen eso. Qué expresión preciosa tenemos en este bosquejo. La fuente divina, la fuente del suministro para la vida cristiana. Por eso tenemos que permanecer mirando la faz de Jesucristo, el cual es nuestro tesoro. Este tesoro es el que nos lleva, no, nos lleva a permanecer en él. Este tesoro es el que nos cautiva. Este tesoro es el que nos lleva a consagrar nuestras vidas al Señor. Este tesoro es el que nos lleva a servirle incondicionalmente. Y todos los que estamos aquí no dejamos de aprender de que para servir al Señor debe ser de forma incondicional. No estamos aquí para ponerle las condiciones al Señor. Este tesoro nos cautiva a servirle de forma incondicional. Así que no importa qué es lo que haya que hacer por causa de este tesoro, lo haremos incondicionalmente. No importa dónde haya que ir o visitar, iremos por causa de este tesoro. No importa a quién haya que pastorear. A veces nada más queremos pastorear a los buenos, ¿verdad? A los hermanos que no son problemáticos. Pero ¿qué tal a veces pastorear a los hermanos problemáticos? Uy, no. El tesoro, hermanos. Por causa de este tesoro pastoreamos a cualquiera. No hacemos acepción de personas. Por causa de este tesoro podemos tener un corazón ensanchado, amplio para todos los santos. No hacemos acepción de personas. E. La expresión este tesoro mencionada en 2 Corintios 4:7 se refiere al versículo 6. ¿Lo vieron? La faz de Jesucristo, donde Pablo habla de la faz de Jesucristo. Uno,
El resplandor de Dios en nuestros corazones tiene por finalidad iluminarnos a fin de que podamos conocer la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria de Dios manifestada en la faz de Jesucristo es el Dios de gloria expresado por medio de Jesucristo. Así que conocerlo a Él es conocer al Dios de gloria. Así que, por eso, cuando hablamos el Evangelio, transmitimos esta gloria. Yo sí creo que, bueno, este hermano que me predicó el Evangelio no era un poderoso predicador, simplemente recibí la gloria, algo vi que me atrajo. Esa también fue la historia de Abraham, ¿no? El Dios de gloria le apareció a Abraham y Abraham dejó todo. Dejó su casa, dejó su familia, dejó su tierra y se fue sin mapa por causa de este tesoro. Atesoró más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Y por eso vivió en tiendas. No se construyó un palacio, no se construyó una gran casa. Yo creo que todos nosotros a veces anhelamos, añoramos vivir cómodos, tener nuestra propia casa, no sé, pero él no, él prefirió vivir en tiendas simplemente siguiendo la presencia del Señor. ¿Y no debería ser esa nuestra experiencia? Según el libro de Apocalipsis nos dice que los vencedores siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿No debería ser ese también nuestro tesoro? Seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya. Tal como Abraham dejó todo, los vencedores también dejan todo. No ponen condición a este tesoro, simplemente siguen, valoran, aprecian este tesoro sobre todas las cosas. Así que no nos sorprenderá que de repente hicimos cosas que jamás nos hubiéramos atrevido a hacer, dejar cosas que antes nos gustaban. El tesoro, la gloria, la aparición, la presencia, la faz, es lo que nos debe tener cautivados. 3. La palabra griega traducida literalmente faz en 2 Corintios 4:6 es la misma palabra traducida persona en 2 Corintios 2:10, la cual se refiere a la parte que está alrededor de sus ojos, de los ojos, la mirada como manifestación de los pensamientos y sentimientos internos, lo cual exhibe y manifiesta todo lo que la persona es. 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y observen qué precioso esto. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. Aún nuestro perdón, ¿de dónde procede? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que nos motiva a perdonar a las personas? La faz de Cristo, la persona de Cristo. Así que, como vemos aquí en este punto, la persona de Cristo en 2 Corintios 2:10 iguala a la faz de Jesucristo en 2 Corintios 4:6. Un poquito aquí leyendo la nota. Dice, la parte que está alrededor de los ojos
es la persona, ¿no? La persona dice literalmente faz, como en 4:6 dice, la parte que está alrededor de los ojos, la mirada que expresa los pensamientos y sentimientos internos, la cual exhibe y manifiesta todo lo que la persona es. Esto indica que el apóstol vivía y se conducía en la presencia de Cristo conforme al semblante, la faz, el semblante, que denotaba toda su persona, el cual era expresado por su mirada. Precioso, ¿verdad? Entonces, necesitamos mirar al Señor cara a cara, necesitamos mirar sus ojos, aleluya, necesitamos mirar su faz. Allí veremos sus pensamientos, veremos sus sentimientos y en nuestro diario andar necesitamos voltear a ver la faz de Jesús, a ver cómo está su rostro. Podríamos ver, percibir en el rostro de Cristo lo que Él anhela y desea. Así que, así como vimos en los aspectos de Cristo, en los evangelios, aquí hay un aspecto muy precioso, ya no en Jesús, ahora en un apóstol. Imagínense, es una réplica. Entonces nosotros necesitamos llegar a ser tal réplica, tal como Pablo. Juzgó, porque en 1 Corintios juzgó en la faz de Cristo, así también en 2 Corintios perdonó en esa misma faz. 4. Esto indica que a menos que tengamos la manifestación de la faz de Cristo, Él no puede ser un tesoro para nosotros en realidad. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿tenemos realmente el tesoro? Por eso es que aprecio mucho estos mensajes. Esto ya no es doctrina. No se trata de saber qué es la faz, qué es el tesoro. No, se trata de que esto llegue a ser nuestra realidad. El Señor anhela que cada miembro suyo, de su cuerpo, llegue a tener tal expresión, tal imagen de Cristo y que pero tenemos este tesoro. Lleguemos a tener este tesoro mediante la faz de Jesucristo. No percibiremos que tenemos un tesoro dentro de nosotros, sino hasta que veamos la faz de Jesucristo. Por un lado, todos podemos declarar que somos vasos de barro y que Cristo es el tesoro dentro de nosotros. Pero por otro, necesitamos ver que únicamente cuando vivimos en la presencia de Cristo, contemplando la manifestación de su ser, percibimos que Él es un tesoro para nosotros. Así que cuando estamos delante del Señor, yo sé que nadie de nosotros se ha graduado de esto. Todos necesitamos arrepentirnos, tener una experiencia fresca cada día, cada mañana, en busca de este tesoro. Lo que experimenté hoy, disfruté hoy, ya es pasado. Mañana necesito ir de una manera fresca y nueva, buscando ver la faz de Jesucristo, su mirar, tener una comunión abierta, estar tranquilo delante de Él, sin prisa, para admirar su faz y recibir de Él todo lo que Él piensa y Él siente. Aquí tenemos unas citas muy preciosas. Salmo 27:8 dice, cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Y cuando tú dices, es presente, es una acción constante, no está en el pasado. Cuando tú dijiste, no, me invita a que mañana, cuando vaya al Señor, debo buscar su rostro. Es cuando tú dices, buscad mi rostro, entonces mi corazón responde.
Tu rostro, oh Jehová, buscaré. Esto puede ser continuo a lo largo de mis días. Buscamos el rostro del Señor. Salmo 24:7 dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, otra vez, buscamos, somos los buscadores del rostro de Cristo, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, ¿lo vieron? Contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que no es un asunto de buscar soluciones a nuestros problemas, es un asunto de contemplar la faz de Cristo. Así que primero contemplamos y luego inquirimos. Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su fuerza, buscad continuamente su rostro. Es continuamente, día tras día y momento a momento, buscamos el rostro del Señor. En todas nuestras, las áreas de nuestra vida, necesitamos buscar el rostro del Señor. 24:3, Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién podrá estar en su lugar santo? Preguntó el salmista. El 6 dice, esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, incluso Jacob, Selah. Así que en la iglesia, de seguro, ¿verdad? El lugar santo, el monte santo, la casa de Dios, una cosa buscaré, ¿verdad? Morar en tu casa. Todos estos salmos hablan de una experiencia personal. Creo que también podemos ganar en nuestras reuniones. Aún en nuestras reuniones necesitamos buscar el rostro. Cuando hablan los hermanos, buscamos el rostro. ¿Cuántas veces los hermanos en los tiempos de profetizar dicen cosas que, wow, me iluminan? Por eso disfruto tanto escuchar a cada hermano. No debemos menospreciar ninguna palabra de los santos en una reunión. No debemos menospreciar el profetizar de los santos. Bueno, ahí viene este hermano a hablar la misma cosa. No, no, no. Tengamos cuidado, porque somos los que le buscan. Somos los que buscan el rostro del Señor aún en su casa, en su lugar santo. F. El primer paso en el procedimiento establecido por Dios para cumplir su propósito fue crear al hombre como vaso de barro que habría de contener a Dios mismo como vida. 1. Dios nos escogió para que seamos vasos de honra llenos del Dios triuno. ¿Sí? Somos vasos de barro. 9:21, Romanos 9:21 dice, o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aleluya. Así que sí, iguala a lo que estamos disfrutando en 2 Corintios, capítulo 4. Está el vaso de barro, pero hay un tesoro que nos hace vasos de honra. Este tesoro nos hace ser los vasos de honra. Este tesoro nos hace ser los vasos de misericordia. Este tesoro nos hace tener riquezas de su gloria. Así que en nuestra vida podemos expresar, a pesar de que somos de barro, el tesoro, podemos expresar al tesoro, podemos expresar las riquezas de su gloria. 2. El Nuevo Testamento nos muestra que Dios desea creyentes como vasos, vasos que lo amen a Él
y se mantienen abiertos a Él. 3. Si en las profundidades de nuestro ser no estamos abiertos al Señor, Él no puede impartirse en nosotros y hacer su hogar en nuestro corazón, como ya lo hemos visto. Así que necesitamos ser aquellos que abren por completo su corazón al Señor. Por eso no nos hemos graduado, porque hay tantas áreas de nuestro corazón que necesitan ser abiertas al Señor. Cada vez que vamos al Señor necesitamos abrirle nuestro corazón, aún las áreas que el Señor todavía no ha tocado. Señor, tenga misericordia de nosotros y toque áreas que todavía no ha tocado. Cuando vamos a las reuniones y escuchamos la palabra, o cuando vamos a las reuniones y compartimos juntos la palabra, necesitamos estar abiertos para que el Señor toque áreas que todavía no ha tocado, podamos avanzar, crecer, madurar. 4. Un vaso abierto no hace nada, sino mantenerse abierto para ser lleno por la impartición divina de la Trinidad divina. Cuando el Señor nos llena, Él lo hace todo por nosotros. Maravilloso. Así que no es lo que nosotros hacemos, es lo que Él ha hecho en nosotros. Así que no debemos preocuparnos por hacer cosas para el Señor. Debemos permitirle más bien a Él que haga lo que tiene que hacer en nosotros para tener este tesoro. Somos débiles porque somos vasos de barro. Punto G. Sin embargo, un tesoro dentro de nosotros, un tesoro dentro de nosotros, el vaso, nos capacita para mantenernos abiertos al Señor, con lo cual le damos a Él cada oportunidad de hacer todo lo que quiera hacer. Esta es la vida cristiana apropiada y genuina. Hermanos y hermanas, estamos aquí para estar abiertos al Señor, para permitir que el Señor opere, haga su obra, la que Él quiera hacer en nosotros. Por eso debemos estar abiertos sin condición alguna y permitir que Él haga y toque lo que quiere hacer y tocar. Bueno, pero esto me trae un poquito a consideración este, de que esta experiencia se obtiene personalmente con el Señor, de seguro que el Señor lo hace personal dentro de nosotros, pero hermanos, estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos con los hermanos y las hermanas, y en esa vida de la iglesia, en ese servicio corporativo con los hermanos, también el Señor quiere tocarnos. Áreas que no nos ha tocado todavía. Tenemos que darle la oportunidad al Señor. Ahora puedo decir a los hermanos también, que nos toquen. ¿Nos hemos abierto nosotros los unos a los otros en las áreas de servicio o estamos solamente haciendo actividades de la iglesia? Ah, es para que salga todo bien. Y seguro que es lo que el Señor quiere, que todo salga bien. Recientemente compartíamos acá los hermanos y disfrutábamos eso. O sea, quizás algunos de nosotros tenemos un nivel de educación, no sé, ingenieros, licenciados, etcétera. Todo lo queremos hacer bien. Entonces, más nos preocupamos por la manera en que se están haciendo las cosas que del tesoro. El Señor quiere hacer su obra en nosotros, pero nosotros queremos hacer las cosas bien. Tenemos que darle a Él cada oportunidad para hacer todo lo que quiera hacer. Y qué preciosos, qué privilegiados somos que en la iglesia los hermanos también a veces nos tocan. Ya nos incomoda, no nos gusta, pero eso nos lleva a abrirnos al Señor para, para obtener de este tesoro. Efesios 3:17 es la cita aquí, ¿verdad? Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aleluya. Y que estamos en el cuerpo, hermanos.
4 Romanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A. El hecho de que seamos vasos de barro comprueba que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. En nosotros mismos no somos nada más que vaso de barro. Somos pecaminosos, caídos y viles. Y hermanos, no importa cuántos años hayan pasado, seguimos siendo de barro, seguimos siendo pecaminosos, caídos y viles. Pero tenemos un tesoro, aleluya. Como tales, no tenemos el poder de manifestar la verdad ni de irradiar la gloria del Evangelio. Ve, aunque somos vasos de barro sin valor, Dios ha introducido este precioso tesoro en nosotros mediante su resplandor. Ahora este tesoro llega a ser la fuente de poder. Disfrutemos esto. La fuente de poder que nos vigoriza y nos capacita para irradiar la gloria de Dios y manifestar la verdad. Este tesoro tiene el poder y dicho poder es excelente. Es decir, poder trascendente, es decir, sobresaliente y supereminente. C. Externamente somos vasos de barro, pero internamente tenemos un tesoro inestimable. Cristo, como corporificación del Dios triuno procesado y consumado, para ser el espíritu edificante y todo inclusivo. Aleluya, por tal tesoro. Se nos dio las citas de segunda de Corintios 4 para que podamos apreciar este tesoro y su poder. Segunda de Corintios 4, 8 y 9 dice, estamos oprimidos en todo aspecto, pero subrayemos el más no somos estrechos, en apuros, más no sin salida, perseguidos, más no abandonados, derribados, pero no destruidos. Oprimidos es el vaso, mas no somos estrechos es el tesoro. En apuros es el vaso, mas no sin salida. Perseguidos es el vaso, mas no abandonados es el tesoro. Derribados es el vaso, pero no somos destruidos, no destruidos. Así que este tesoro nos capacita, ¿verdad? Este tesoro nos da poder, nos da la capacidad de poder enfrentar muchas situaciones por causa de Cristo. Así que no debemos intentar ocultar, compartía el hermano, el vaso. Sí, a veces vivimos experiencias difíciles y queremos que nadie se entere, ¿verdad? Entonces aparentamos fortaleza, ecuanimidad, no sé, pero somos humanos, somos vasos de barro. Pablo experimentó la opresión, la estrechez, el apuro, más, ¿verdad? Más no fue estrecho, más no, siempre hubo una salida, más no fue abandonado, más no fue destruido. Así que este tesoro es maravilloso. No debemos enfocarnos en las deficiencias del vaso, más bien debemos enfocarnos en la calidad del tesoro. D. En nuestro interior tenemos a Cristo como tesoro maravilloso. Externamente portamos a Cristo como imagen de Dios y la expresión del Dios triuno. Cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos más que simplemente un redentor. Recibimos a aquel que es la persona más excelente en el universo. Necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo como aquel que es el tesoro por dentro y la imagen de Dios por fuera. Hermanos, aquí me detengo. Qué precioso tesoro tenemos, qué maravillosa imagen recibimos, que podamos ser aquellos que seguimos al Cordero por donde quiera que va, recibiendo día tras día este resplandor de la gloria del Evangelio.
Muy bien, aquí me detengo.